Cuando llueve, todo lo que hay en las superficies pavimentadas se ve arrastrado directamente al río sin tratamiento previo: gasolina, aceite, basura, fertilizantes, lo que sea. Esta escorrentía contaminada provoca el crecimiento de especies invasoras, la muerte de peces y la proliferación de algas verdes y azules. Y en la era del cambio climático, todas esas superficies pavimentadas también implican más inundaciones. Y no estamos hablando de un futuro lejano. En el noreste las precipitaciones han aumentado un 8% desde 1991 y se han intensificado las lluvias, lo que significa que los eventos del percentil 99 han aumentado un 71% desde 1958, el mayor incremento a nivel nacional. ¿Qué significa esto para nuestra cuenca hidrográfica? Más inundaciones. Con un aumento de las precipitaciones de unos pocos centímetros en toda la cuenca, las aguas del río Charles podrían incrementar su volumen en millones de litros durante una tormenta fuerte. Y en nuestra cuenca hidrográfica altamente urbanizada, que alberga más de 1 millón de personas, nuestras casas, negocios e infraestructuras críticas son vulnerables a las inundaciones. Pero juntos estamos afrontando este reto. Bienvenidos al modelo de crecidas del río Charles. Esta es una simulación a escala de cuenca desarrollada por Weston y Sampson, capaz de predecir cuándo y dónde se producirán inundaciones y que nos permite probar soluciones de mitigación para proteger nuestras comunidades. Sabemos que las inundaciones no respetan las fronteras políticas, por lo que esta poderosa colaboración regional nos permite coordinar esfuerzos para proteger nuestras ciudades y pueblos de las inundaciones y crear resiliencia climática a nivel de la cuenca hidrográfica. Hace 2 años, la Asociación de la Cuenca del Río Charles decidió crear el Pacto Climático del Río Charles, 22 ciudades y pueblos, entre los que se encuentra Natick, mi ciudad natal, que trabajan juntos para abordar los problemas climáticos a los que nos enfrentamos. No puedo dejar de recalcar lo valiosa que ha sido la Asociación de la Cuenca del Río Charles para hacer realidad este tipo de colaboración. Estoy especialmente orgullosa de nuestro trabajo conjunto para crear el modelo de crecidas del río Charles, que muestra dónde se producirán las inundaciones en los próximos años para que podamos diseñar y construir soluciones eficaces que nos preparen para el cambio climático. Hoy en día utilizamos el modelo de crecidas del río Charles para identificar y diseñar soluciones ante el cambio climático. Estas soluciones basadas en la naturaleza son sencillas: construir infraestructuras ecológicas, reducir las superficies pavimentadas impermeables, aumentar el número de árboles y conservar la tierra. Con el modelo de crecidas podemos identificar las mejores intervenciones posibles para proteger de los daños ocasionados por las crecidas lo más vulnerable que tenemos y juntos crear comunidades resilientes para las generaciones futuras. Durante el último año hemos tenido el gran privilegio de trabajar con la Asociación de la Cuenca del Río Charles y nuestro trabajo para la preparación de la vulnerabilidad municipal ha recibido una subvención. Convocamos a los residentes a una reunión virtual para mostrarles mapas proyectivos de cómo podrían ser las inundaciones continentales en los próximos 30 o 40 años. Pero sabemos que los fenómenos meteorológicos extremos son inminentes, que están aquí ya, por lo que cuantas más personas reciban la información a lo largo de la cuenca, más personas estarán preparadas para las inundaciones continentales. Durante los últimos 2 años hemos trabajado con la Asociación de la Cuenca del Río Charles para poder ofrecerles su modelo de crecidas. Con un enfoque centrado en la educación y el empoderamiento de nuestros residentes, hemos logrado establecer una conexión eficaz con 300 miembros de la comunidad y les hemos sensibilizado sobre el cambio climático. Nuestro alcance hiperlocal nos permitió llevar información, recursos de preparación para emergencias y mucho más a sus barrios, a sus organizaciones e incluso a sus hogares con nuestros eventos presenciales y las reuniones virtuales. Y esto es solo el principio. Seguiremos utilizando el modelo de crecidas del río Charles para proteger a los más vulnerables de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático y juntos crearemos soluciones audaces y sostenibles para un futuro resiliente.